Uno de los grandes mitos de en Latinoamérica, un mito que lo comparten casi todos los países, es el mito de las constituciones. ¿Okay? Las constituciones, si cambiar de constitución fuera la solución a los problemas, Latinoamérica sería la región más próspera del mundo, la región más pacífica del mundo, la región donde es más fácil hacer negocio en el mundo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y no sería, por ejemplo, no serían otros países, ¿ya? Japón, que ha tenido, les lanzaron 2 bombas atómicas arriba, tienen solamente una constitución, la que le impuso los gringos. Alemania ha tenido solamente 2 constituciones, estuvieron 2 guerras mundiales, en donde su población bajó de una manera terrible, sobre todo la población masculina. Dos guerras mundiales donde fueron los perdedores en 30 años, ¿okay? Y han tenido solamente 2 constituciones, una de ellas impuesta. Inglaterra con la misma constitución desde el siglo XVII, Estados Unidos con la misma constitución desde el siglo XVIII, Noruega con la misma constitución desde el 1800. Lo que pasa es que no son las mismas exactamente, tienen su reforma. Entonces, si cambiar de constitución fuera la solución a los problemas, Latinoamérica sería... Venezuela sería Suiza, ¿ya? República Dominicana, que tenía como 40 constituciones, sería Luxemburgo, ¿okay? Luxemburgo con buenas playas. Entonces, lo que pasa es que las constituciones son como un arma muy fácil para los populistas, para manejar a la gente. Y cuando la gente tiene un coeficiente bajo y es ignorante, como en nuestra querida región latinoamericana, se cree 2 cuentos en uno. Uno, de que los problemas que tiene el país son por la constitución, que la constitución no garantiza el derecho a esto, el derecho al agua, que no sé de dónde viene el derecho al agua, si no es que exista el derecho al agua, si es derecho a que haya un servicio de agua, ¿eh? O a que la cuenta sea gratis, y qué es lo que tiene que ver el agua. Si una región es árida no va a llover, ¿okay? Y el agua hay que sacarla del suelo, ¿okay? Y la tecnología para sacarla del suelo cuesta plata, y cuando no hay plata no hay agua, ¿okay? Listo, se acabó. En Venezuela hay sectores de Venezuela en donde llueve 20, 30 veces más que en Chile, y no hay agua potable. O sea, hay agua que cae, o sea, si cae el agua y usted pone un balde de agua, usted junta agua, pero no hay sistema de agua y la gente tiene que bañarse en el río, en lugares donde llueve, y ahí la Constitución da derecho al agua, ¿okay? El latinoamericano nunca entiende que las cosas nos da lo mismo garantizar lo que sea si no hay plata, ¿okay? Y el otro, entonces, uno, el cuento de que los problemas es que la constitución es mala, y la otra parte del cuento es que con la nueva constitución es que se van a arreglar los problemas. Einstein decía que seguir haciendo la misma cosa esperando un resultado distinto es de la locura. En realidad es verdad, pero también es la estupidez, ¿okay? Sí. En Latinoamérica, que ha tenido cientos de constituciones, todavía ningún país logra ser próspero, y esperar que ahora que con una nueva constitución las cosas mejoren es ser estúpido, no solamente ser loco, es ser desquiciado, porque en Latinoamérica es una región desquiciada, y también es ser idiota. Usted puede cambiar la constitución de su país en un día, y al otro día los médicos son los mismos, los profesores son los mismos, los políticos son los mismos, los empleados públicos son los mismos, los abogados son los mismos, ¿eh? Los plomeros son los mismos, la gente es la misma, ¿okay? Es el mismo clima, es la misma geografía, todo es lo mismo, ¿okay? No crea que porque un país va a cambiar de constitución, el país va a cambiar. Rusia, por ejemplo, siempre ha sido un país autoritario. Cuando llegó la nueva constitución del camarada Stalin en el año 1936, la constitución decía clarito que había libertad de expresión y que cualquiera podía decir y pensar lo que querían, y en el momento en que el camarada Stalin firmaba la nueva constitución, los trenes iban llenos de gente al Gulag, a los campos de la muerte del Gulag. ¿Por qué? ¿Por pensar distinto o porque pensaban
porque se creía que pensaban de una cierta forma. Entonces, da lo mismo lo que diga una constitución, da lo mismo. Lo que importa son los países, ¿okay? Y la gente que vive en los países. Y en Chile sí es un país que ha tenido, en 200 años ha tenido como 11 constituciones, 10 constituciones. Antiguamente se cambiaban un poco antes. En los años 50, 60, 70 siempre se quería cambiar la del 25. Después con el Guaso Pinochet se instala la constitución del 80, que no tiene nada que ver con la que tienen ahora, porque se ha reformado un montón de veces, pero da lo mismo. Y nuevamente quieren cambiarla, por lo menos un cierto porcentaje importante de Chile vio la luz, se le prendió el foco y se dio cuenta que porque una constitución diga las cosas, esas cosas no van a suceder. Ya se dieron cuenta después de 200 años que prometer cosas en la constitución no significa que vayan a suceder. Pero obviamente todavía existen los tierraplanistas que creen que los países mejoran por los derechos, por las cosas, cuando en realidad los países, mire, si los países, bien fácil, un país funciona y un país es un buen lugar para vivir con 2 o 3 cosas nada más: dinero, un gobierno que no sea autoritario o que no sea muy autoritario, y paz en las calles, ¿ya? Paz afuera, o sea, que no esté en guerra, y paz en las calles, o sea, que no hayan, que uno pueda caminar por la calle sin que a uno le roben, ¿ok? Esa es esa es la paz. Segundo, el dinero, ya, para que se puedan comprar cosas. La salud, los sistemas buenos de salud solamente funcionan con dinero. Y ya, eso y libertad para que no venga un país, para que no venga alguien y a uno lo agarren a palo. Por eso que hay mucha gente que, por ejemplo, Singapur tiene dos de esas 3 cosas: tiene paz y tiene dinero. Lo que pasa es que no tiene mucha libertad, y hay gente que vive en Singapur y no aguanta mucho y se va porque claro, en Singapur te ponen multa por usted anda con un perro y el perro hace caca en la calle y usted no limpia, y la multa que llega es terrible. Entonces, pero eso es todo, si no hay más, si no hay mucha ciencia, y entonces en Chile y en Latinoamérica hay gente tierraplanista que cree que los países prosperan sin dinero, ¿ya? Hay gente que dice, no, pero ¿por qué hablan tanto del crecimiento? ¿Por qué hablan tanto de la inversión? O sea, hay gente con un coeficiente suficientemente bajo que cree que los países no necesitan dinero, ¿ya? Y bueno, y ahí está Perú, ahora nuevamente la nueva víctima de la locura de las constituciones. Perú, un país que ha tenido una serie de presidentes en sus últimos años, que desde Fujimori, Fujimori creo que terminó, ni me acuerdo si terminó, pero prácticamente casi todos sus presidentes desde la década de los 80 han terminado presos en algún momento, algunos antes, algunos se les interrumpe la presidencia, otros la terminan, pero terminan preso igual. El señor Toledo está prófugo, Ollantumala terminó preso, el polaco terminó preso, Vizcarra terminó preso, algunos de derecha, algunos de izquierda, Ollantumala de izquierda, Vizcarra de centro derecha o derecha, como le quieran decir. O sea, caen todos, ¿no? Por una parte, como dice el dicho, peor que un país donde los políticos caigan presos es uno donde ninguno cae preso. Entonces, en ese sentido, Perú ha demostrado tener por lo menos un cierto nivel de decencia que no existe en otros países latinoamericanos. Yo le tengo precio a los peruanos. De verdad, les tengo buena. Y ahora el último en caer es el señor Castillo, el burro Castillo, un presidente totalmente limitado, un presidente que cuando gobernó dio 2 o 3 entrevistas, porque cuando hablaba se escuchaba mal, porque el hombre no tiene, un supuesto profesor que nunca dio clase, un simple sindicalista, un agitador que apareció de la nada, hablando fuerte, hablando duro en público, ¿ya? Y la gente le creyó un poco el cuento. Llegó el día de la elección en Perú, habían como 15 candidatos o 12 candidatos. El burro Castillo fue el que saca la mayoría la mayoría de Castillo fue como un 15% de los votos, 16% de los votos, o sea, fue menos de la mitad de lo que sacó, digamos, el finado Allende. El finado Allende que se hace presidente de Chile por secretaría, sacó más del doble que Castillo. Y pasa segunda vuelta
compite en segunda vuelta con la hija de Fujimori, que tiene muy poca popularidad en Perú. Lo único que le queda de popularidad es la gente que es muy fujimorista. Fujimori fue un presidente en Perú que representa un poco lo mejor y lo peor que puede ser un presidente. Un tipo que agarró un Perú en los años 80, finales de los 80, que estaba totalmente atrasado, 30 años atrasado en comparación con el mundo. Y ya cuando se va en los 90, ya Perú ya no estaba 35 años atrasado, ya estaba 10 años atrasado, ¿no? Y derrota al grupo Sendero Luminoso, el peor grupo terrorista en la historia de Sudamérica prácticamente, pero tremendamente corrupto y autoritario. Entonces, bueno, el señor Castillo en segunda vuelta le gana a la hija de Fujimori, que es igual de corrupta que el papá, y le gana como por 2 votos. Y entonces llega el señor con muy poco, lo que se llama capital político. Básicamente eso es lo que pasa cuando un presidente gana porque al otro candidato no lo quieren. Llega con una minoría en el Congreso y quiere empezar a pasar por arriba la planadora. Entonces, el señor Castillo tiene como 70 cambios de gabinete en un año. Lo pillan en un montón de cosas. Lo pillan hablando con gente que prácticamente las fueron pillados cometiendo delitos. Lo pillaron diciendo que no conocía a ciertas personas cuando sí las conocía. Y bueno, un montón de escándalos, algunos de mayor nivel, algunos no tan importantes, como lo de la fiesta de cumpleaños de la hija. Bueno, y resulta que al final el señor Castillo, en su desesperación, manda a cerrar el Congreso, manda a que los tribunales lo obedezcan y manda un toque de queda nacional. Entonces, obviamente, eso en cualquier parte del mundo es un autogolpe de Estado. No le resulta, lo terminan sacando, lo terminan arrestando cuando intentaba escaparse a México. Y ahora hay la gente que está del lado de él está en las calles protestando, rompiendo todo, tratando de tomar aeropuertos, bloqueando las calles, no permitiendo la entrada a ciertos pueblos y pidiendo que la presidenta actual se vaya. La presidenta actual era la vicepresidenta del burro Castillo. ¿Por qué? Porque la ley dice que cuando se va un presidente tiene que quedar la vicepresidenta. Entonces, bueno, si se va, va a ser reemplazada por uno nuevo, ¿ok? ¿Y por qué se tiene que ir ahora si ella ya tiene fecha para irse? Entonces, ¿cuál es la gracia de que se vaya ahora si ya se va a ir? Y quieren una asamblea constituyente. Les preguntan para qué y no saben. Nuevamente la fiebre, el desquicie de lo de la nueva constitución. En Latinoamérica es como si Latinoamérica tuviera una maldición en donde tiene un porcentaje de la gente tan limitada mentalmente que se cree el cuento de la nueva constitución, y llegan los populistas de siempre, llegan los políticos, la clase política, que son un reflejo de ellos nada más, a aprovecharse, ¿no? Y nuevamente con ese mito, ese pensamiento de que uno, los problemas pasan por la Constitución y dos, los problemas se van a arreglar con la Constitución, cuando en realidad el cambio siempre tiene que empezar por uno mismo, ¿okay? El cambio en la vida de la gente tiene que empezar por uno mismo. Eso es lo primero. Y lo segundo, los países no mejoran con una nueva constitución. Los países mejoran con plata, mejoran con crecimiento económico. ¿Cómo viene el crecimiento económico? Con más inversión. ¿Y cómo viene con más inversión? Con más libertad económica. Usted agarra los 20 países con más libertad económica del mundo, y esos 20 países, 18 son los 20 están en la lista de los 20 países mejores para vivir. El mundo está sumido en el desquicie en este momento, pero igual hay lugares en donde vivir es mejor. O sea, vivir en Holanda está número 8 en el ranking de libertad económica, y también está entre los 20 mejores para vivir. Y por mucho que el desquicie sea global, vivir en Holanda es mejor que vivir en Cuba, o es mejor que vivir en Gabón, ¿ok? Nadie me va a decir que vivir en Holanda no es mejor que vivir en el resto de los lugares que están al final de la lista, ¿ok? Los países solamente mejoran con plata. Los mejores niveles de educación del mundo están en países con plata. Los mejores sistemas de salud del mundo están en países con plata,
De ahí que el mito de la salud cubana, de la potencia médica cubana es eso, un mito. ¿Por qué? Porque Cuba no tiene dinero. ¿Ok? Argentina, otro mito del sistema de salud. Si Argentina tuviera un buen sistema de salud, como dicen ellos, tendrían una esperanza de vida superior a la de Chile y tienen una esperanza de vida de menos que Chile, siendo que Chile no tiene el mejor sistema de salud. Chile en realidad, para todas las métricas, tiene un buen sistema de salud para lo pobre que es el país. ¿Okay? Un país de 20 millones de personas con un producto bruto de 280.000 millones de dólares es un país casi relativamente pobre, medio pobretón, ¿okay? No de los más pobres, pero un poquito pobretón. Lo que pasa es que ahora están quebrando las ISAPRES. ¿Por qué? ¿Por qué están quebrando las ISAPRES en Chile? Porque Chile es un país latinoamericano y los países latinoamericanos son desquiciados y son brutos, ¿ok? ¿Por qué? Porque las ISAPRES, los costos de las ISAPRES en Chile suben 8 o 9% anual y por ley solamente pueden subir el precio 5% anual. Entonces cuando usted tiene una empresa que el costo le sube 8% y esa empresa nada más puede subir el precio un 5%, eventualmente, no en un año, no en 2 años, pero eventualmente va a quebrar, ¿ok? Y por eso que en Chile las ISAPRES están quebrando y el Estado las tiene que rescatar. ¿Por qué? Porque Chile es un país desquiciado, ¿ya? Y es un país mediocre. Y así como toda Latinoamérica. Y ahora en Perú, lo que pasa es que en Perú ya se avivaron un poco, ya vieron lo que le pasó a Chile con la locura constituyente, esa locura que tiene el latino de querer de querer cambiar las constituciones, que es también un caballito de batalla de los populistas, y más bien la mayoría de las veces de los populistas de izquierda, ¿ya? Porque como la izquierda no tiene, sobre todo en Latinoamérica, en Latinoamérica, como no es una región desarrollada y es una región en donde gran parte de su población es salvaje, ¿ya? No hay propuestas de nada, ¿okay? No hay propuestas, y las propuestas de verdad siempre es más inversión. Esas son las propuestas que le sirven a un país, sobre todo a los países que no son desarrollados. Y la única salvación que tiene un país que es pobre es que entre dinero, ¿ya? Pero como no hay propuestas para eso, entonces toca la locura de la nueva constitución, ¿ya? Que le toca a todos los países de Latinoamérica cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo todos los países de Latinoamérica están condenados a caer en el desquicie de la nueva constitución. Y Perú no es diferente, ¿okay? Ahora, ¿qué va a pasar en Perú? En Perú va a pasar que es posible que la gente aguante un poco. La gente que está protestando es una minoría. Mientras más dure la violencia, de a poco sí, pero va pasando que a la gente que no está involucrada en la violencia se le va prendiendo el foco y dice, wow, de verdad que no se está ganando, de verdad que no se está ganando nada rompiendo la calle, ¿eh? De verdad que quemar negocios y terminar con trabajos, terminar con empleos no sirve de mucho. Se demoran. En Chile se demoró 2 años en darse cuenta que salir a la calle con un martillo a romper la vereda, a romper las cunetas, no sirve. ¿Eh? Se demoraron 2 años, pero bueno. Y en Perú también puede que se demoren un poquito menos porque tienen los ejemplos de los demás. Y así está con Perú. Le deseamos toda la suerte, yo al menos le deseo toda la suerte del mundo. Ojalá. Y bueno, y si deciden tener una nueva constitución, yo puedo apostar todo lo que tengo, ¿ya? Mi casa, que está pagada, todo mi portfolio, ¿no? Todo lo que tengo yo todo lo que tengo en acciones, todo lo que tengo en cash, todo lo que tengo, yo tengo un poquito de plata también, yo tengo todo mi dinero, todo lo que tengo lo puedo apostar que si Perú tiene una nueva constitución, no va a mejorar. ¿Okay? Latinoamérica es una región desquiciada en donde escuchen bien, no hay salvación. Lo único que hay es oportunidad para reírse.